Bueno, pues como otros años, en este inicio del curso vamos a empezar por tanto con ese tema inicial. Donde vamos a ver las técnicas artísticas de la escultura, de la arquitectura, la escultura. Técnicas artísticas. Primero lugar, la arquitectura. La arquitectura surge cuando el ser humano se convierte en un ser sedentario y deja de habitar exclusivamente en lugares improvisados con tiendas y chozas, cuando no refugiándose en cuevas. Por tanto, empieza a construir viviendas propiamente hechas. Adelante. También hay que tener en cuenta de que con el paso del tiempo van apareciendo nuevos tipos de edificios. El ser humano enterraba a sus difuntos y con el paso del tiempo empieza a dignificar dichos enterramientos, con lo que va a hacer una suerte de réplica de esos primeros poblados, de esas primeras ciudades. Van a aparecer las necrópolis, es decir, los cementerios, donde los enterramientos se asemejarán a viviendas. Y claro, van a poner los habitantes de la época más esmero en esos enterramientos que en esas propias construcciones donde vivían. Por ese culto a los antepasados y por esa memoria hacia sus ancestros. Pero claro, también con el paso del tiempo van a construir una casa, una vivienda para sus dioses, es decir, van a levantar templos. También por la acumulación de riqueza va a haber casas más grandes que otras, así que van a aparecer los palacios. Los poblados y esas primeras pequeñas ciudades se tenían que defender de los ataques de sus adversarios, de sus enemigos, con lo cual se van a levantar murallas. Y así, progresivamente, con el paso del tiempo, van a ir apareciendo diferentes tipos de edificios, que no vamos a abordar de todos modos ahora, pero que de todos modos pues vamos a ver pues esas tipologías ya no posteriores, como las que tienen su origen en la antigüedad se siguen levantando, pero con el tiempo van apareciendo nuevas necesidades que hacen que surjan nuevos tipos de edificios. No nos debería de extrañar, al fin y al cabo, a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, qué tipos de edificios se levantan que no existían hace 2000 años. Pues daros cuenta, centros comerciales, estadios de fútbol, aeropuertos, estaciones de tren, por citar algunos ejemplos. Bueno, dejando esto a un lado, pues ¿cómo se construye? ¿Qué materiales se utilizan? Pues en primer lugar, la piedra. La piedra era considerado tradicionalmente el material más noble. Cuando se habla de una construcción con materiales nobles, se está hablando de edificios que se han construido en granito, en piedra caliza, con pizarra,
con mármol o con cualquier otro tipo de piedra. Bueno, aquí tenéis de todos modos, pues precisamente un ejemplo. Un edificio que se ha construido, un edificio o una parte del muro que se ha construido con granito. ¿Cómo se puede trabajar la piedra? Bueno, pues básicamente de tres maneras, aunque hay más tipos. Al tipo de piedra que se utiliza, por su forma, se le llama aparejo. Y tenemos, por un lado, la piedra de sillería. La piedra de sillería es aquella que se trabaja dándola una forma prismática, con un tamaño más bien grande. Así, en épocas pasadas, cuando se construía un edificio con piedra de sillería, habría que utilizar maquinaria. Grúas, poleas y demás instrumentos. Se consideraba pues, la forma más cara, pero también la que permitía construir edificaciones más sólidas. También era la que obligaba a trabajar más despacio. Bueno, por falta de medios, de pericia técnica o ambas circunstancias a la vez, la piedra también se puede trabajar con bloques más pequeños, del tamaño de un ladrillo. Si nos encontramos, por tanto, con esos bloques prismáticos de dimensiones reducidas, entonces nos encontramos con el aparejo de sillarejo. Luego, ya en tercer lugar, está la mampostería o mampuesto. La mampostería es el empleo de la piedra sin trabajar, prácticamente sin trabajar. Su aspecto es, por tanto, irregular. ¿Por qué se utiliza la piedra ¿por qué se emplea la mampostería? Bueno, pues daros cuenta, en aquellos lugares donde por menos recursos económicos o con el fin de levantar las construcciones más rápido y con abundancia de piedra, entonces las construcciones se levantaban empleando esas piedras de tamaño irregular. Daros cuenta, en este muro, cómo se han utilizado piedras de diferentes tamaños para evitar que las grietas entre roca y roca fueran demasiado grandes. Al tiempo que se unían con cal, pues también se iban introduciendo pequeñas piedras a modo de cuñas. Claro, se podía construir más rápido, pero el edificio iba a plantear problemas. ¿Qué pasa con los puntos débiles de una construcción? Es decir, las esquinas y los vanos, los lugares donde se abren las puertas y ventanas. Pues claro, utilizas estas piedras para abrir una ventana y ¿qué pasa? Que se viene abajo. Así que, entre otros sistemas, para evitar esas complicaciones en los puntos débiles, pues se va a utilizar la piedra de la sillería, en las esquinas, en los vanos, mientras que el resto de la construcción, los muros, se van a levantar en piedra de mampostería. Bueno, ¿existen solo estos tres tipos? No.
¿Cuáles otros hay? Bueno, pues podemos señalar otros dos. Bueno, no están en la presentación. Por un lado, está la piedra de aparejo irregular, pero que sí que puede haber sido trabajada. ¿Para qué? Bueno, pues, por ejemplo, pues para que la colocación de cada una de estas piedras sea más acorde, más estable y que, por tanto, mejor. No tienen una forma determinada y siguiendo un orden correspondiente a determinados tamaños, como es en la piedra de sillería. Luego, por otro lado, están los muros ciclópeos. El aparejo ciclópeo, ¿qué es? Pues el empleo de piedras de enorme tamaño. Eso, ¿dónde se utilizaba? ¿Quiénes lo empleaban? Bueno, pues daros cuenta que con el paso del tiempo los constructores van aprendiendo formas más refinadas, más estudiadas, y por tanto van trabajando con la piedra, con los materiales, con más cuidado, estudiando dónde tienen que colocar cada pieza. Pero con anterioridad utilizaban bloques muy grandes que tratan de encajar unos con otros, empleando incluso grandes losas. Esto venía a suceder, por ejemplo, en las construcciones prehelénicas de la antigua cultura micénica, o también en las culturas precolombinas, en las construcciones que se llevaron a cabo en el Imperio Inca, en el Perú y el Alto Perú. Lo cual no nos debería de extrañar, porque claro, del pasado, de la época del Neolítico y de la Edad del Bronce, nos encontramos con construcciones megalíticas, construcciones con enormes bloques de piedra, como son los menhires, los dólmenes, o el Cromlech de Stonehenge. Piedras que pesan muchísimo, varias toneladas. Bueno, y luego ya para rematar este aspecto, daros cuenta en el caso de la piedra de sillería. Con la piedra de sillería, igual que con el sillarejo o con los ladrillos, pensamos que cómo se van encajando las piezas, ¿no? Que todas estaban perfectamente pensadas dónde tenían que ir cada una y que tenían que llevar una disposición muy completa. Yo qué sé, podemos pensar en los sillares o en los ladrillos que están colocados de todos modos así. ¿No? O quizás sí. Digamos que es lo que nos viene a la mente. Pero la piedra de sillería, al igual que otros materiales, puede disponerse de manera irregular. Es decir, nos podemos encontrar con construcciones que tienen sillares o sillarejos descuadrados. Es lo que sucede, pues, por ejemplo, en el caso de las construcciones de los visigodos. Trataban de poner cuidado en las esquinas y en las portadas, donde con un arco de herradura estaba la portada que daba acceso al interior. Pero ¿qué pasaba con el resto de los muros? Pues imaginaros, iban trabajando con los bloques de piedra e iban tratando de que encajaran unos con otros para ir levantando un muro. Y lo hacían de una manera irregular. No había un arquitecto y un cantero que fuesen trabajando con los bloques de piedra y dijeran a los trabajadores que cada uno de los bloques tenía que ir en un lugar determinado.
Bueno, la piedra es un material noble. Y tradicionalmente el resto de materiales son materiales pobres. El primero de ellos es la madera. La madera se puede emplear como soporte levantado verticalmente. Se puede utilizar también en los muros combinándolo con otros materiales o incluso sirviendo para cerrar la estructura del edificio. Pero digamos que el uso más habitual es en las cubiertas. Para cubrir un edificio se emplea la madera, que al fin y al cabo es un material más ligero que la piedra. Claro, esto es una ventaja, pero la madera tiene inconvenientes. Por un lado, la madera se puede quemar, se puede fundir, se puede agrietar, puede ser víctima de parásitos y, por ejemplo, para comerse. Pero también tiene un problema que es propio de su naturaleza, y es que no sirve cualquier tipo de madera, sobre todo cuando se le da ese uso. Es decir, necesitamos maderas duras, resistentes y que sufran lo menos posible por los cambios de temperatura, de humedad, la acción de los parásitos, etcétera, etcétera. Pero luego además, no todos los árboles tienen el mismo tamaño, no todos tienen un tronco correcto y por muy alto y estilizado que sea un árbol, pues tiene un tamaño limitado. Aparte de que evidentemente los árboles en su base son más anchos que en su extremo superior. Con lo cual, las vigas de madera van a tener un tamaño, digamos, limitado para darles formas. Imaginaros, pues, este tirante que forma parte de este artesonado de madera. En uno de sus extremos, la viga en su origen en ese tronco de árbol no era igual de ancho que en el otro extremo. Así que había que extraer material. Luego, además, teniendo en cuenta en consideración de que, claro, si el tamaño de esas vigas de madera era el que era, pues entonces no se podía cubrir más la superficie. Y aún así había que asegurarse de mantener la estructura. Por eso, estos tirantes que veis aquí están sostenidos por estas piezas a modo de zapatas, que se denominan como canes. Bien. Claro, ¿qué es lo que pasa, por tanto, cuando se quieren cubrir superficies más grandes? Pues tradicionalmente, entonces lo que había que hacer era recurrir a la piedra, levantar bóvedas. Teniendo en cuenta que, claro, iba a ser un trabajo todavía más laborioso, más caro, y en el que había que trabajar más despacio. Bueno, tenemos la madera como uno de los materiales pobres y tenemos también el ladrillo. Bueno, el ladrillo en la actualidad es un material industrial. Y hay diferentes tipos de ladrillos, dependiendo del lugar donde se vayan a colocar en la construcción. No es lo mismo, por ejemplo, el ladrillo que a la vista del exterior, y entre otras cosas, pues va a ser un tipo de ladrillo pues va a ser más impermeable y que en ocasiones va a tener un color que no es el rojo habitual de este material, y que se puede diferenciar, por ejemplo, del tipo de ladrillos que se utiliza en las bovedillas, es decir, a la hora de cerrar horizontalmente
los techos y cubiertas. Bueno, el ladrillo se obtiene trazado de una forma prismática a un bloque de arcilla que se cuece en un horno. Se trabaja con ello igual que con la cerámica. Se emplea en los muros y también se emplea estas piezas de cerámica en las cubiertas, evidentemente con forma de teja. Luego además hay que tener en cuenta de que el ladrillo pues tradicionalmente es un material pues, más barato que la piedra, que permite construir más rápido, que se puede combinar con otros materiales de construcción y que incluso pues, se puede jugar con él para crear formas decorativas como son estos arcos ciegos que hay en el exterior de esta iglesia mudéjar. Pero claro, también es un material más endeble, menos resistente al paso del tiempo y que se puede ver afectado, pues, por ejemplo, pues, por la propia humedad o el propio peso de la estructura. Por eso veis este basamento en piedra que tiene esta construcción, para garantizar su solidez y para evitar los efectos de la humedad. Claro, el ladrillo se empleaba preferentemente en esas construcciones que se demandaban, que se tenían que construir más rápido, cuando había menos medios económicos. Pero claro, ¿qué era lo que sucedía cuando no se disponía de piedra y cuando era caro tener ladrillos? Porque claro, imaginaros, por ejemplo, lugares donde la madera escaseaba. ¿Qué era lo que se iba a hacer? Pues recurrir al barro secado al sol. Y con el barro se podía trabajar de dos maneras. O bien levantando una construcción con adobes, o bien levantando tapias. Los adobes, al igual que los sillares, los sillarejos y los ladrillos, son piezas prismáticas con una mezcla de paja, barro y arena secado al sol. Se trabaja con ellos, por tanto, igual que con esos otros materiales, como podéis ver aquí. Un sistema más elaborado es el del tapial. Y con el tapial se trabajaba de una manera parecida al hormigón en la actualidad. Daros cuenta, con el hormigón en las construcciones se emplean moldes prefabricados y en él pues, se introduce, por tanto, esa mezcla de cemento, arena, piedra, incluso también elementos metálicos. Una vez que ha fraguado, se abre y se sigue construyendo. Bueno, pues con el tapial pasaba lo mismo. Se realizaba el encofrado a base de dos paredes con tablones de madera. Se introducía esa mezcla de arcilla, paja y arena o cantos. Se introducían cantos para darle más solidez, evidentemente, que tenían que estar aprisionados y luego, ya una vez secado, se retiraban esos tablones y se seguía construyendo. Se iba levantando una tapia por encima de otra o se iban construyendo otras a los lados. Aquí veis este surco que hay entre una y otra. Y era el lugar por donde estaban encajados esos tablones. Claro. Como al fin y al cabo el tapial, al igual que los adobes, es una manera de construir con materiales endebles, pues en muchas ocasiones estos materiales se van a combinar con otros. Las construcciones en adobe o en tapial se van a combinar con la piedra, con la madera, con el ladrillo también, porque cuando se levanta una tapia sobre otra,
lo habitual era que se levantara una hilera de ladrillos para luego construir por encima una nueva tabla. Bueno, y estos serían los materiales pobres. Luego, ya con la revolución industrial, ya en el último tercio del siglo XVIII, van a aparecer los materiales industriales. En primer lugar van a aparecer dos que venían a estar íntimamente unidos: el hierro y el cristal. El hierro posteriormente va a ser reemplazado por el acero, aunque luego van a aparecer otros metales que se van a utilizar en las construcciones. Bueno, el acero se empieza a construir, se empieza a utilizar masivamente en la construcción con la revolución industrial. Anteriormente el uso del metal estaba limitado, porque ¿para qué se utilizaba el hierro? Pues se utilizaba para un uso más bien decorativo, en balcones, en rejas. Alguna vez de manera puntual se empleaba en las estructuras de los edificios, empleando grandes grapas para unir sillares en zonas, digamos, comprometidas para las estructuras, o también, en cierto modo, pues para hacer una suerte de arreglo o de apaño en la construcción. Pero con la revolución industrial se va a poder producir no solo un mayor número de toneladas de acero, sino que este va a ser más resistente, las piezas van a ser más grandes y van a poder soportar pesos mayores. Y lo que es más importante, se van a poder realizar piezas prefabricadas. ¿Qué pasaba con los sillares o los sillarejos que se utilizaban en la construcción? Pues había que trabajar con ellos y darles una determinada forma, generalmente en el lugar de construcción. Se iban trasladando bloques y luego ya se les daba una forma determinada allá donde se estaba construyendo. Sin embargo, con la aparición de esa arquitectura realizada en hierro, se van a realizar piezas prefabricadas en las factorías que luego van a ser montadas en el lugar de destino. Un ejemplo de ello, como tantos otros, pudiera ser el caso del puente colgante de Valladolid. El puente colgante, que en realidad no es un puente colgante, pero bueno, no se fabricó en una factoría vallisoletana, ni siquiera en una siderurgia española. Las piezas fueron realizadas en el Reino Unido y se trasladaron hasta España. Al fin y al cabo, pues se demandaba un puente de determinadas características con un tamaño concreto y en la siderurgia se encargaron de realizar las partes correspondientes para el montaje final. Bueno, naturalmente, pues esto supone ventajas. Se podía trabajar más rápido y poder realizar construcciones más grandes y curiosamente más diáfanas, que al mismo tiempo podían soportar pesos muy grandes. Pero claro, también presentaba inconvenientes, y no por ello más importantes. Al fin y al cabo, ¿qué pasa con el hierro, con el acero? Al fin y al cabo, pues con el frío se contrae y con el calor se dilata. Pero luego también había otro problema. ¿Qué pasaba si había un incendio? Pues que evidentemente el metal se deforma. Y claro, en un edificio construido en piedra, con una cubierta de madera, el edificio podía responder mejor. Quizá el techo se quemaba, pero los muros podían resistir. Con lo cual,
se podía construir una nueva cubierta y, por tanto, reutilizar el edificio. En caso contrario, pues, ¿qué era lo que sucedía? Pues que se derribaba el edificio y las partes que se habían conservado incluso se podían reutilizar en otras construcciones. Pero en los edificios en los que se había utilizado el hierro o el acero, al quedar las estructuras deformadas, estas quedaban completamente inservibles. Y había que desmontar toda la estructura. Daros cuenta, pues en la actualidad esa es una tarea muy complicada todavía. Pero claro, en el siglo XIX era todavía peor. No existía la técnica de soldadura, no existía la lanza térmica. Había literalmente que cerrar las piezas o tratar de arrancarlas como fuera. Bueno, así que por tanto, pues tras un auge de estos sistemas de construcción, posteriormente se va a buscar pues, cómo combinarlos con otros materiales o cómo reemplazarlos por otros medios. Así que claro, pues si el hierro se utilizaba en edificios de uso industrial, pues posteriormente va a ser el hormigón va a reemplazar a ese material, al dar, digamos, menos problemas. Bueno, junto con el hierro y el acero va a haber un material que también va a estar presente y es el vidrio. El vidrio también empieza a producirse de manera industrial, realizando mayores cantidades y con tamaños más grandes. Al fin y al cabo, pues anteriormente el uso del vidrio en la construcción estaba un tanto limitado. Tener ventanas de cristal pues era prácticamente un lujo. Las vidrieras nosotros las vemos como algo maravilloso, pero estos vidrios de colores tienen un tamaño pequeño, lo que pasa es que se van montando para poder cubrir esas superficies tan grandes. Todo esto cambia con la revolución industrial y entre otras cosas, pues se pueden recrear los espacios de los invernaderos a una escala mayor, acristalar completamente las construcciones para lograr un espacio amplio pero también diáfano, permitiendo también una relación entre el interior y el exterior del edificio. Nosotros podemos ver lo que hay en el interior desde fuera y una vez que estamos dentro podemos observar la relación que tiene el edificio con su entorno, como viene a suceder con ese caso, el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid. Claro, inconvenientes que tiene el vidrio, aparte de que es quebradizo, pues claro, pues que daba problemas cuando hacía frío, pues cambios de temperatura entre el interior y el exterior, pero sobre todo cuando hacía calor. Pues claro, dentro de estas construcciones, pues literalmente, pues no dejan de ser más que invernaderos a gran escala, y por tanto hace más calor y más humedad que en el exterior. Todo ello con el paso del tiempo, digamos que se ha ido arreglando. Hay vidrios en la actualidad de una gran resistencia y luego además los sistemas de calefacción y de aire acondicionado han ido solucionando este tipo de problemas porque al fin y al cabo, de no haber sido así, no nos encontraríamos en la actualidad con rascacielos que están completamente acristalados desde el suelo hasta su último piso, teniendo, digamos, esa forma de cohete que podemos reconocer en algunos de ellos. Bien. Vale, hasta luego. Y además, todo ello también teniendo en cuenta una ventaja con respecto a otras construcciones y que explica también esa relación entre el interior y el exterior del edificio.
de noche los edificios se iluminan desde el exterior con grandes focos de luz. Estos rascacielos acristalados se iluminan desde el interior, jugando con mayor facilidad con los cambios en la iluminación. Bueno, luego ya en tercer lugar, en el tránsito del siglo XIX al XX, va a aparecer el hormigón, una mezcla de cemento, arena, piedra, o más bien grava, y también elementos mecánicos. El hormigón presentaba una serie de ventajas con respecto a otros materiales. Al fin y al cabo, se podían fabricar piezas prefabricadas o seguir módulos con lo cual se iba a poder construir más rápido. Soporta grandes pesos, puede cubrir grandes espacios, permitiendo cosas que antes no podían darse en el pasado. Daros cuenta aquí, en esta pasarela que veis soportado en parte por estos dos pilares. Hace 200 años era inimaginable que una estructura adintelada de ese ancho fuera soportada por unos pilares tan estrechos. Además, incluso permite recrear formas que antes tenían que emplearse pues, precisamente mediante otros medios. Es decir, formas de arcos, de bóvedas, de cúpulas se pueden hacer completamente en hormigón, prácticamente en una pieza, mientras que en otras épocas había que ir uniendo y encajando las correspondientes piezas, ya fueran de piedra, de madera, de ladrillo, etc. Y a todo ello pues hay que sumar que es un material prácticamente impermeable. Luego, ¿qué inconvenientes tiene el hormigón con respecto a otros materiales? Bueno, pues le sucede lo mismo que a un material que utilizaban los antiguos romanos y que era el equivalente de nuestro hormigón. Un material que se llamaba opus caementicium. De ahí viene la palabra cemento. Bueno, pues era una mezcla de arena, grava y cal. Se iba introduciendo esa mezcla, pues precisamente entre esos encofrados de madera, y servía sobre todo para hacer el relleno de los edificios, para crear las grandes estructuras. Pero claro, era un material que, claro, si llevaba cal podía desmoronarse con el paso del tiempo, por culpa del agua. Pero por otro lado también les parecía feo, con lo cual las partes realizadas en opus caementicium se iban a cubrir con ladrillo, con piedra, con placas de mármol, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con el hormigón en la actualidad? Pues nosotros lo identificamos ¿con qué? Identificamos el hormigón con las infraestructuras del transporte. Lo identificamos también con los edificios de uso industrial o empresarial. Lo identificamos también con los espacios donde se desarrollan ciertas actividades agropecuarias. Pero lo identificamos con los grandes edificios oficiales, las viviendas,
los grandes edificios que son centros de negocios en la actualidad, no. Aunque se haya utilizado en su construcción. Es decir, nosotros difícilmente podemos imaginar que en un rascacielos no se ha empleado el hormigón. Pero difícilmente pensamos en un rascacielos cuyo exterior no sea. En las viviendas, el hormigón está muy presente. En los pilares, también en las vigas horizontales que se disponen a cada altura, en los cimientos, en las zonas donde están las escaleras, los ascensores. Pero de cara al exterior, ¿con qué nos encontramos? Pues, o que bien los edificios son de ladrillo, o si se les ha dado una mano de cemento, pues esta se ha pintado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el hormigón siempre es del mismo color, gris. Es considerado pues, como algo feo, monótono, aburrido, propio pues, precisamente de la industria, de las fábricas. Y aún así, de todos modos, pues hay arquitectos que han tratado de revitalizar, de dignificar el uso de este material. Pero claro, de todos modos, son pocos casos. Aquí tenéis de todos modos un ejemplo. Esto nos puede parecer, pues, qué sé yo, las oficinas de una empresa o sus laboratorios de I+D+I. Pensamos que esa parte pues, puede corresponder a una zona que pudiera estar junto a una fábrica. Y sin embargo es una facultad universitaria que está en la localidad de Leeds, en Inglaterra, Reino Unido. Claro, luego también hay que tener en cuenta una cosa, que como un arquitecto juega con la disposición de los elementos, el material, y cómo lo va combinando también con otros materiales, evidentemente también con el metal, con el cristal. Bueno, estos serían, digamos, los materiales más habituales, más destacados, que habría citado otros, porque claro, os he citado el caso del acero y el hierro, también se emplean otros metales en la construcción. Daros cuenta, el plomo se ha utilizado en las cañerías, el cobre para el tendido eléctrico y las comunicaciones, actualmente también la fibra de vidrio, en ese sentido. En el exterior, para las ventanas y los cierres metálicos, se ha utilizado también el aluminio, que al fin y al cabo, al igual que el acero, es inoxidable, pero es más ligero. Como material de construcción también se pueden emplear otras aleaciones, como en el caso del titanio, que bueno, es reconocible su uso en el Museo Guggenheim de Bilbao. El titanio es más ligero que el aluminio, también es inoxidable, sufre menos los efectos de los cambios de temperatura, o sea que no cambia tanto de tamaño por el frío o el calor. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con el titanio? Que es más caro, naturalmente. Bueno, luego, otro material de construcción que se sigue utilizando en la actualidad y que es un material pobre, pero que también actualmente tiene un uso industrial, ¿cuál es? ¿No sabéis cuál? El acero. No, digo como material pobre, siendo un material tradicional. El yeso. Cuando se revestían los edificios, sobre todo en el interior, en ocasiones también para decorar, para enmascarar la pobreza de los materiales, pues se daba el yeso, se daban las manos de yeso, se les encalaban, se les daba pues, una forma determinada, se pintaban, etcétera, etcétera. En la actualidad el yeso se sigue utilizando,
pero también pensad en una cosa, las placas de clavuro, que permiten de todos modos, entre otras cosas, pues levantar tabiques y cerrar los techos con un material ligero y más bien barato. Bueno, los elementos sustentados. Hay que tener en cuenta que en las construcciones hay dos tipos de elementos. Los elementos que sirven para sostener y los elementos que se tienen que sujetar. ¿Y cuáles son los que se tienen que sujetar? Bueno, estos de todos modos pueden ser de diferentes materiales. No tienen por qué ser de piedra, como puede ser de imagen, pueden ser de madera, pueden ser de metal. En primer lugar, tenemos el más simple de todos, porque al fin y al cabo, en las primeras construcciones, ¿qué fue lo que pensaron nuestros ancestros en la prehistoria? El neolítico, la edad de los metales, pues que había que utilizar los recursos que había en la naturaleza para sostener algo y emplear algo que se tenía que sostener. Elementos dispuestos en vertical y otros en horizontal. Cuando empezaron a realizar las primeras construcciones en piedra, entre otras cosas, esos primeros monumentos megalíticos, ¿con qué nos encontramos? Pues con una gran losa de piedra dispuesta horizontalmente, sostenida por otros bloques dispuestos en vertical. Pues bien, eso guarda relación con lo que estáis viendo en la imagen. En primer lugar tenemos el dintel. El dintel no es más que una pieza de un único bloque dispuesta horizontalmente. Hay dinteles de madera, hay dinteles de acero, hay dinteles de hormigón y hay dinteles de piedra, como ese que veis ahí decorado con esculturas, en una iglesia románica. Al fin y al cabo, pues claro, sobre las ventanas hay dinteles, sobre la puerta hay otro dintel. Pero claro, los dinteles tienen un tamaño limitado y condicionado también por el tipo de materiales que se utilizan. Si es de piedra, pues claro, si son muy grandes, van a pesar mucho. Y por tanto, levantarles sobre un lugar puede ser complicado. Habría que utilizar un pilar o una columna en un punto intermedio para sostenerle, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando se quieren cubrir o cuando se quieren abrir espacios en los muros demasiado amplios, entonces hay que utilizar otro sistema. No sirve únicamente un único bloque. Hay que buscar la manera para encajar las piezas para que el espacio sea mayor. Así que, por tanto, en la Edad Antigua acabó apareciendo el arco. Claro, los primeros arcos, ¿cómo eran? Pues fruto de la aproximación
en hilera de sillares, sillarejos o ladrillos. Eso no se conoce como un falso arco. Perdón, Julio, me tengo que ir. Nada, no te lo Hasta digo. luego. Es lo que se conoce como un falso arco. Pero, claro, este sistema, al fin y al cabo, era imperfecto. Podía dar problemas. Aunque aún así, pues, se empleó también para realizar bóvedas falsas y cúpulas falsas. Así que lo que se piensa es cómo trabajar con los materiales dándole una forma geométrica, encajando las piezas de manera radial. Para ello había que utilizar una estructura previa de madera o en la forma correspondiente para obtener un resultado como el que veis en imagen. Estos arcos de ladrillo que tienen forma semicircular, ¿vale?, los cuales se denominan arcos de medio punto. ¿Cómo son los arcos? ¿Qué elementos tienen? Bueno, pues serían los siguientes. Bueno, los arcos tienen una serie de piezas que se distribuyen radialmente. Pueden ser sillares de piedra, pueden ser ladrillos, que se denominan dovelas. La dovela que se encuentra en la parte superior y que es el elemento fundamental en la estructura del mismo, porque literalmente si se cae se viene el arco abajo, es la clave. Mientras que la dovela, que es el punto de arranque del arco, se le llama salmero. Bueno, un arco puede ser sostenido por pilares, columnas, un muro. Esa parte donde se abre y que es vertical recibe el nombre de jamba. La línea que separa el salmer de la jamba es la imposta. Así que la línea imaginaria que va de una imposta a otra recibe el nombre de línea de imposta.
La mayor distancia vertical que hay en un arco viene a coincidir con el centro viene a coincidir en este caso con el centro de la línea de imposta y el centro de la clave. Es lo que se denomina como flecha. Mientras que la apertura máxima que tiene el arco recibe el nombre de luz. Bueno, la línea de imposta de la luz de un arco de este tipo, un arco de medio punto, es la misma, pero no tiene por qué ser igual en todos los arcos. Hay algunos ejemplos que sí, en un arco apuntado, pues la luz y la línea de imposta también coinciden, pero hay otros casos que no. Hay casos, digamos, más singulares. Pero bueno, os voy a poner uno muy simple para que os hagáis una idea. El arco de herradura. En el arco de herradura, la luz del arco es más ancha que la línea de imposta. Vendría a ser así. Luego también la flecha no tiene por qué, tampoco tiene por qué tener de tamaño la mitad de la luz del arco. Aun coincidiendo también con la línea de imposta. Sería el caso, pues, por ejemplo, de los arcos rebajados. En un arco rebajado o en un arco campanel también. La flecha es mucho mayor, la flecha es mucho menor que la mitad de la luz o que la línea de imposta. Justo lo contrario es lo que sucede con los arcos pegantados. La línea de imposta no viene a coincidir con la luz, con lo cual la flecha es mucho más larga que la mitad de la luz que la línea de imposta de arco. Bueno, tipos de arco. Ya os había anunciado algunos de ellos. A lo largo de la historia han aparecido muchos. Unos con fines constructivos, otros de uso decorativo. Pero de todos modos, pues os señalo algunos de ellos. Hay arcos que se han utilizado para reforzar la estructura de los edificios, como
como son los arcos de descarga, que permiten desviar los empujes y, por tanto, no comprometer ciertos puntos débiles del edificio. Así, por ejemplo, pues aquí, cuando encontramos pues, una zona pues, adintelada o un arco rebajado, pues emplea un arco de descarga pues, para evitar precisamente que el arco se venga abajo. Luego están los arcos fajones, que sirven para reforzar las bóvedas, o los formeros, que permiten pasar de una nave a otra en las zonas cubiertas con bóvedas. Pero luego también vienen a utilizarse, por ejemplo, los arcos ciegos. Los arcos ciegos no sirven para abrir una ventana, no sirven para abrir una puerta. No se emplea. ¿Para qué se emplean? Pues fundamentalmente para decorar el interior o el exterior de los edificios. Bueno, aquí tenéis que tener un falso arco, no sé si... Ahí, en el dedo, a la derecha del fajón, por el fajón. Al lado del fajón, sí, como dice el fajón, porque pone falso. Sí, un falso arco por esa aproximación de los larguillos, los sillarejos o los sillares en hilera. Lo contrario, curiosamente, es el arco adintelado. Y es que, claro, os había mencionado de que, claro, pues para abrir una ventana, para abrir un vano en esos puntos débiles de la estructura de los edificios, en el caso de las construcciones donde se emplea el muro de sillarejo, pues se iba a utilizar un dintel. Pero claro, en ocasiones esto no era posible. No se disponía pues, de una losa de gran tamaño o se veía que pesaba demasiado, que podía dar problemas a la construcción. ¿Qué era lo que se podía hacer? Pues se disponía verticalmente o más o menos radialmente esas piezas, ya fueran ladrillos o sillarejos, para dar una forma de dintel. Así que curiosamente es hasta cierto punto lo contrario que un falso arco. Es decir, se utilizan las dovelas para dar una forma adintelada. Bueno, luego ya pues, bueno, tenéis otros ejemplos como conopial, el polilobulado, el arco tumido, que viene a ser un arco de herradura apuntado, el arco diafragma, que también se utiliza en muchas ocasiones como elemento estructural para reforzar las estructuras, evitar que los pilares se vengan abajo por el peso de las cúpulas. Bien, y luego ya, pues, con todos esos otros elementos sustentados, pues ya seguiremos en la clase del próximo día, ¿vale? Por favor.